Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este canal. Soy Cristian Moya y el día de hoy les voy a presentar el tema de faringitis. Nos vamos a enfocar en los aspectos microbiológicos y en las características clínicas de cada uno de los agentes infecciosos que estemos hablando de faringitis. Esta es la primera parte del tema de faringitis. Más adelante abordaremos en otros videos aspectos clínicos, cómo diferenciar una faringitis viral y una bacteriana y el tratamiento que se le da a un paciente con faringitis. Antes de continuar, también los invito a que se suscriban a este canal para que sigan recibiendo videos de contenido médico y que activen la campanita de notificaciones para que estén al tanto de nuevo contenido y que no se pierdan ninguno de los videos. Sin más preámbulo, comenzamos con el tema de hoy. Iniciaremos hablando de la definición de una faringitis y entendamos una faringitis como aquella entidad clínica definida por una triada clínica. Los componentes de esta triada clínica son el dolor de garganta, fiebre e inflamación faríngea. En la inflamación faríngea, esta va a estar caracterizada por la presencia de eritema y edema. Además, de acuerdo al agente infeccioso, pueden estar presentes otros hallazgos físicos o hallazgos exploratorios como son la presencia de úlceras, la formación de membranas y la presencia de vesículas, por citar algunos ejemplos. Este es un trastorno que puede ser tanto primario como secundario. En la mayoría de los casos es un trastorno primario y en algunos casos, como puede ser el síndrome retroviral agudo, que es un trastorno sistémico, se considera secundario, aunque es poco frecuente comparado con los primarios. En la mayoría de los casos, las faringitis suelen ser de origen viral, suelen tener una etiología viral y estas infecciones tienden a ser benignas y autolimitadas. Esto quiere decir que al ser benignas no representan un peligro para la salud en un futuro, no suelen ser perjudiciales para la salud y autolimitado significa que estas infecciones suelen tener un proceso limitado. Una vez que pasa la vida media del virus o que pasa la enfermedad, se resuelven solos sin la necesidad de algún tratamiento con antibióticos, por decir algún ejemplo. ¿Va? Hablando de la etiología, tenemos que los virus representan la causa más común de faringitis. Hasta el 70% de los pacientes que desarrollan una faringitis tienden a tener una faringitis viral. Dentro de los virus, los más importantes van a ser adenovirus y rinovirus. Estos son los dos más frecuentes y suelen representar del total de faringitis del 12 al 27%. Otros virus que son también comunes están los enterovirus, influenza tipo A y B y parainfluenza, que son frecuentes. De los menos frecuentes están el virus sincitial respiratorio, coronavirus, que en la actualidad pues sí es bastante frecuente, metaneumovirus humano, bocavirus humano, virus del herpes simple tipo 1 y B, Epstein-Barr, citomegalovirus y VH tipo 1. Hablando de la etiología bacteriana, Streptococcus pyogenes del grupo A es también bastante frecuente y este va a tener un mayor interés clínico, dado que puede presentar un peligro para cierta población, sobre todo la población infantil, puede darnos complicaciones o secuelas posinfecciosas, sobre todo secuelas no supurativas, como puede ser la fiebre reumática y la glomerulonefritis postestreptocócica. Es importante conocer esto porque cuando hablamos de Streptococcus pyogenes es necesario administrar antibióticos en la mayoría de los casos para prevenir esas secuelas clínicas. Otros agentes bacterianos que también tienen gran relevancia en la etiología son Streptococcus del grupo C y G, Fusobacterium necrophorum, Arcanobacterium hemolyticum, Corynebacterium diphtheriae, que es el agente causal de la difteria, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma pneumoniae y Chlamydia pneumoniae. Estos dos últimos son bacterias atípicas. Hablando de la epidemiología, ya habíamos comentado que este es un trastorno bastante común en los adultos y niños, y es una de las causas más comunes de consulta médica de forma ambulatoria, ¿sí? Es muy frecuente que encontremos pacientes que refieran un cuadro clínico de faringitis. Va a ser de lo más común que vamos a encontrar en la consulta médica. Esta va a afectar mayormente a la población joven,
sobre todo niños y adultos jóvenes que oscilen entre 5 y 24 años, siendo el pico máximo de 5 a 15 años, ¿ok? Y van a existir cuatro factores epidemiológicos que definan la entidad clínica de una faringitis. Entre estas está la edad del paciente. Como ya vimos, esto va a ser más frecuente en la población joven. Los métodos de laboratorio que se emplean para diagnosticar la enfermedad, la estación del año, dado que sobre todo en invierno es más frecuente encontrar infecciones virales y como vimos en la etiología, los virus representan la, la principal causa de faringitis. Entonces, en invierno va a ser muy común encontrar este tipo de infecciones, ¿ok? Y la severidad clínica, ya que esta puede ser leve, moderada o grave, incluso si se asocia a algún trastorno sistémico, ¿va? Como el síndrome retroviral agudo, que ya comentamos. Bien, ahora nos vamos a enfocar en la microbiología de cada uno de estos agentes etiológicos. Vamos a hablar de las características clínicas que, que nos ofrece cada uno de estos agentes. Vamos a iniciar hablando de las bacterias y al hablar de las bacterias, pues vimos que Streptococcus pyogenes del grupo A es el que va a tener una mayor trascendencia clínica. Este agente, esta bacteria, este coco gran positivo, va a afectar sobre todo a niños y adultos jóvenes. El pico máximo, hablando de la edad de este patógeno, va a ser entre los 5 y 15 años. Suele tener un inicio súbito, la aparición del cuadro clínico. Y hablando de la clínica que nos puede ofrecer un paciente con este patógeno son disfagia, fiebre, cefalea y síntomas gastrointestinales, aunque estos suelen ser poco frecuentes. En hallazgos físicos o en el examen físico que nosotros podemos hacer al revisar al paciente, vamos a encontrar eritema faríngeo, agrandamiento de amígdalas, un exudado de color blanco grisáceo, presencia de petequias en algunas ocasiones, ausencia de tos, esto va a ser un pilar importante para diagnosticar una faringitis bacteriana, más adelante lo veremos, eritema y edema en núvula, linfadenopatía cervical anterior y rash escarlatiniforme. Este rash escarlatiniforme suele presentarse en algunas ocasiones en estos pacientes y suele iniciar del centro del tórax a la periferia, a las extremidades. Vale la pena mencionar que también este patógeno puede liberar toxinas que generen fiebre escarlatina. De hecho, las exotoxinas provenientes de Streptococcus pyogenes son las causales de la fiebre escarlatina, que también va a estar caracterizada por un rash. Y como vemos en la imagen, se observa este exudado faríngeo con la presencia de una coloración blancuzca grisácea y una inflamación prominente de las amígdalas, ¿ok? Esta inflamación prominente de las amígdalas nos habla de un cuadro severo. Probablemente este paciente presente dinofagia al no poder tragar adecuadamente los alimentos y representa un gran problema al momento de comer y molestia en general. Tenemos estreptococos del grupo C y G. También estas suelen ser la segunda causa más común, hablando de las faringitis bacterianas. Comúnmente estos dos agentes estreptococos del grupo C y G son parte de la microbiota normal de la faringe. Tenemos que del grupo C, el que va a destacar más va a ser Streptococcus dysgalactiae eximilis. Este mayormente se asocia a faringitis de una forma endémica y estreptococos del grupo G. Esta, a diferencia del anterior, esta suele ser epidémica y se asocia al consumo de alimentos contaminados, incluyendo ensaladas y productos lácteos. En ensaladas, sobre todo, se asocia al consumo de huevo, ¿ok? La clínica suele ser muy similar a lo que ya habíamos mencionado de los estreptococos del grupo A, Streptococcus pyogenes, y a diferencia del anterior, estreptococos del grupo C y G nos asocia a las complicaciones no supurativas de estreptococcus pyogenes, como puede ser la fiebre reumática aguda, ¿ok? Después tenemos a Fusobacterium necrophorum, esta bacteria gram negativa
no productora de esporas y anaerobia. Es un agente, es un agente de faringitis endémica, sobre todo en adultos jóvenes. Debemos de sospechar esta entidad cuando vemos que el paciente desarrolla abscesos peritonsilares. La clínica suele ser también indistinguible de una faringitis por estreptococos, estreptococos del grupo A. Sin embargo, tenemos que tener cautela al momento de sospechar de esta entidad, dado que este patógeno, esta bacteria anaerobia, se relaciona con un síndrome, que es el síndrome de Lemierre. Este síndrome de Lemierre suele ser una complicación severa de esta entidad, dado que desarrollan este tipo de pacientes una tromboflebitis de la vena yugular interna, ¿ok? El síndrome de Lemierre consta de esto, de una tromboflebitis de la vena yugular interna asociada también a émbolos sépticos distales, ¿ok? También los pacientes con síndrome de Lemierre en un inicio, en una fase inicial, suelen presentar faringitis, tonsilitis, que tonsilitis se refiere a inflamación de las amígdalas, la presencia de abscesos peritonsulares y lo que ya hemos comentado, la tromboflebitis de la vena yugular interna y los émbolos sépticos, ¿ok? Entonces, cuando sospechemos de un síndrome de Lemierre, probablemente en un inicio presenta faringitis y abscesos peritonsulares. Si estos no se tratan adecuadamente, puede evolucionar a lo que ya comentamos, la tromboflebitis de la vena yugular interna, ¿ok? Después tenemos Arcanobacterium hemolyticum, una bacteria gram negativa que suele tener una clínica bastante similar a la faringitis por estreptococos del grupo A, Streptococcus pyogenes. Sin embargo, lo que vamos a encontrar como característico de esta entidad va a ser el rash escarlatiniforme. A diferencia del que comentamos anteriormente, este rash escarlatiniforme suele presentarse en un inicio en las zonas en las zonas distales de las extremidades, sobre todo en las porciones extensoras. Si se fijan, este paciente tiene este rash escarlatiniforme en las extremidades, en la porción extensora, y este puede evolucionar y dirigirse a la zona centrípeta, es decir, que afecta el tronco, ¿ok? Pero algo característico es que inicia de forma distal y avanza hacia el tronco. Raramente, esta entidad se puede asociar a neumonía y a piomiositis, sobre todo cuando hay coinfección con esta bacteria. ¿Ok? Lo demás ya es bastante similar a Streptococcus pyogenes. Eritema, exudado faríngeo, fiebre y linfadenopatía cervical. Igual más adelante, cuando hablemos de las diferencias entre una faringitis bacteriana y viral, veremos el papel que tiene la fiebre y la linfadenopatía cervical como datos clínicos que nos van a ayudar a distinguir las faringitis bacterianas, sobre todo. El siguiente patógeno es Corynebacterium diphtheriae. Este agente es el agente causal de la difteria. Esta entidad es raramente presente en los países desarrollados, dado que esta, esta enfermedad eh, ha disminuido su incidencia porque en la actualidad la vacunación sistémica, la, el hecho de que nosotros estemos vacunados en un inicio ha disminuido su incidencia, ¿ok? En la mayoría de los casos de difteria debemos de sospechar pacientes que no han sido inmunizados, es decir, pacientes que no han sido vacunados o pacientes que sean inmigrantes, sobre todo de Europa del Este. Es aquí donde también podemos encontrar mayores casos de difteria. Clínicamente, vamos a encontrar un paciente con difteria con la presencia de dolor de garganta. Este dolor de la garganta suele ser muy fuerte y es uno de los síntomas más comunes de que van a presentar estos pacientes. Fiebre de bajo grado o insignificante y malestar general. Un dato clave que nos va a ayudar a sospechar de difteria va a ser la formación de membranas, sobre todo membranas en la porción de las amígdalas y la superficie faríngea, ¿ok? Esta formación de membrana suele tener una coloración blanca en un inicio
y evolucionar a una coloración gris oscura que suele tener un grosor muy espeso, similar a cuero. Esta formación de membranas, si no se trata adecuadamente, pueden sangrar y puede ser muy feo para los pacientes. Sin embargo, esta formación de membranas, que suele ser muy característico patognomónico de esta entidad, solamente ocurre hasta en un tercio de los pacientes. ¿Ok? Después tenemos a Neisseria gonorrhoeae, un coco gram negativo que generalmente afecta a personas promiscuas o sexualmente activas. Normalmente, cuando estas personas son infectadas por este patógeno, desarrollan un cuadro clínico asintomático en la mayoría de los casos, pero cuando hay involucramiento a amígdalas, suele presentar el paciente dolor de garganta, ¿ok? La clínica es no específica, los síntomas tienden a ser leves y, como ya comentamos, el principal factor de riesgo son prácticas sexuales, ¿ok? En personas promiscuas y personas sexualmente activas. Después tenemos a las bacterias atípicas. Estas suelen ser poco frecuentes en la actualidad como agentes de faringitis bacteriana. Hasta un 15% hasta un 15% de las faringitis bacterianas pueden corresponder a Mycoplasma pneumoniae y hasta un 8% a Chlamydia pneumoniae. Suelen tener una baja incidencia. Pueden afectar a cualquier grupo de edad, sin embargo, Mycoplasma pneumoniae va a afectar sobre todo a la población infantil. La clínica de un paciente con estas bacterias atípicas va a ser muy similar a lo anterior. Suelen presentar fatiga, cefalea y tos, disfagia, hipertrofia amigdalina, linfadenopatía cervical y exudado faríngeo. ¿Ok? Ahora hablaremos de los agentes infecciosos virales, iniciando con virus de Epstein-Barr. El virus de Epstein-Barr sobre todo va a afectar a la población joven, sobre todo adolescentes y adultos jóvenes. Este va a ser el agente causal de la mononucleosis infecciosa, también conocida popularmente como la enfermedad del beso. Esta mononucleosis infecciosa clínicamente va a estar determinada por fiebre, fatiga, es el síntoma más común. Hasta el 65 a 75% de los pacientes van a presentar fatiga, faringitis y adenopatía cervical, que suele ser dolorosa. Otros síntomas asociados van a ser cefalea, tos, mialgias, artralgias, náuseas y rash, que es poco común. Algunos signos clínicos que podemos encontrar hasta en el 35% de los pacientes va a ser la esplenomegalia y o la hepatomegalia. Frecuentemente esta entidad suele transmitirse por el contacto de persona a persona a través de besos, ¿sí? O también por el contacto a objetos que hayan sido contaminados. Si por decir, una persona toma agua en un vaso y después ese mismo vaso lo utiliza otra persona, pues a través de objetos puede transmitirse este virus. En, en un estudio microbiológico, si analizamos un frotis de sangre, podemos identificar linfocitos atípicos, linfocitos infectados por este virus, que es el virus de Epstein-Barr. Estos linfocitos infectados por este virus son conocidos como cuerpos de Downey, y estos cuerpos de Downey muestran inclusiones citoplasmáticas y nucleares que hacen estos cuerpos agrandados, ¿ok? Esto que ven aquí, basófilo, son los cuerpos de Downey y son linfocitos atípicos infectados por el virus de Epstein-Barr. Después tenemos al virus de la inmunodeficiencia humana. Sobre todo, el virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 es el que se asocia al síndrome retroviral agudo. Cuando una persona adquiere VIH, en un inicio, del día 5 al día 29, pueden desarrollar el síndrome de retroviral agudo, ¿ok? Una vez que se adquiere esta infección, del día 5 al día 29, pueden adquirir este síndrome. Este síndrome retroviral agudo clínicamente va a estar caracterizado por una aparición súbita de uno o más de los siguientes
signos y síntomas que a continuación mencionaremos. Fiebre va a ser el signo más común, hasta el 80% de los pacientes van a presentar fiebre. Malestar general, hasta en un 68%. Rash, faringitis de un 50-70%. Úlceras orales dolorosas, que suele ser un hallazgo poco frecuente. Y estas úlceras orales suelen presentarse tanto en labios, boca, encías, paladar. Pueden presentarse también en la región anal y en el pene. Pueden presentar también fatiga, pérdida de peso, mialgias, artralgias, cefalea, sudoración nocturna, adenopatía cervical desde el 25 al 50% de los pacientes, náuseas, vómitos o diarrea. Es importante que nosotros identifiquemos este síndrome retroviral agudo a través de diferentes pruebas diagnósticas, como son el antígeno de P24 o la detección de material genético de RNA del virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1. Y les comento que esto es importante diagnosticar por el hecho de que a partir de este diagnóstico nosotros podemos hacer un manejo oportuno de estos pacientes y además podemos advertir al paciente que tiene la capacidad de transmitir esta enfermedad. Podemos prevenir la propagación de este virus. Bien, ahora hablaremos de los enterovirus. Estos, si bien son una causa frecuente de faringitis, se puede asociar también a infecciones del aparato respiratorio superior, y la estación del año que mayormente se asocia a estos virus van a ser el verano y el otoño. Clínicamente vamos a encontrar los siguientes hallazgos: fiebre, que es bastante común; eritema faríngeo, que suele ser leve; y ausencia de linfadenopatía significativa. Los síndromes clínicos de mayor interés van a ser la herpangina y la enfermedad de mano-pie. Dentro de los agentes que mayormente se van a asociar a estas dos entidades, iniciando con la herpangina, va a ser el coxsackievirus del grupo A, ¿ok? Este va a ser el principal agente causal de la herpangina. Sin embargo, también existen otros agentes virales que se pueden asociar, como es el caso del coxsackievirus del grupo B, ecovirus, enterovirus 71, adenovirus y virus del herpes simple. Bien, ¿de qué trata la herpangina y la enfermedad mano-pie-boca? La herpangina, si se fijan, es este tipo de lesión eritematosa que muestra una hiperemia faríngea. Sobre esta hiperemia faríngea van a estar presentes unas vesículas que suelen tener un tamaño de 1 a 4 milímetros. En este tamaño oscilan, ¿sí? Sobre esta base eritematosa suelen también presentarse ulceraciones en pilares amigdalinos, úvula, paladar blando y faringe posterior. Normalmente esta entidad clínica, que es la herpangina, suele resolverse en el curso de una semana. Después de una semana esto puede desaparecer. La segunda entidad clínica causada por los enterovirus va a ser la enfermedad mano-pie-boca. El agente causal más común de esta entidad va a ser el coxsackievirus tipo A6 y sobre todo va a afectar a la población infantil. A diferencia de la herpangina, la enfermedad mano-pie-boca va a presentar vesículas con base eritematosa también en boca, en manos, pies y nalgas. Pueden presentarse también ulceraciones, perdón, en faringe, y dados estas ulceraciones, el paciente suele referir dolor de garganta, que suele ser significativo, y la fiebre, que es un dato menos prominente. El siguiente virus es el adenovirus, que como vimos anteriormente, representa uno de los agentes principales de las faringitis virales, ¿sí? Este adenovirus suele afectar sobre todo a la población joven, niños y adultos jóvenes, en todo el año. Las características clínicas que vamos a encontrar en un adenovirus, en una infección por adenovirus, va a ser exudado faríngeo en un 50% de los pacientes, fiebre en un 75%,
dolor de garganta, linfadenopatía bilateral cervical, conjuntivitis y rash, que estos dos últimos son hallazgos menos frecuentes comparados con los anteriores. Como más adelante veremos en el siguiente video, la presencia de conjuntivitis y rinitis son hallazgos físicos que podemos asociar más que nada a infecciones virales, a faringitis virales. Entonces, tengamos en cuenta que en los virus suele ser muy frecuente la conjuntivitis, a diferencia de las bacterias. El siguiente virus es el herpes simple. Esta puede estar causada por el virus del herpes simple tipo 1 y virus del herpes simple tipo 2. Va a afectar comúnmente a la población joven, sobre todo adolescentes y adultos jóvenes. En niños que son muy pequeños se puede asociar al desarrollo de gingivostomatitis. Y clínicamente, enfocándonos en estas dos poblaciones, adolescentes y adultos jóvenes, clínicamente vamos a encontrar fiebre, eritema faríngeo, exudado y agrandamiento de adenopatías cervicales. Y en un tercio de los pacientes se va a presentar la enfermedad clásica de un herpes simple, que son úlceras en boca, labios, encías eritematosas, inflamadas y con presencia de rubor, ¿ok? Suele ser lo más común. Pero como comenté, esto solamente ocurre en un tercio de los pacientes. En el resto, lo más común es el cuadro clínico de una faringitis común viral. Por mi parte, esto ha sido todo. Espero que esta explicación les haya sido de utilidad. Muchas gracias por su atención. En caso de que existan dudas, no duden en ponerlas en los comentarios, con gusto las responderé. No olviden suscribirse al canal y si les gustó este video, compartir el video, ¿va? Hasta la próxima.